¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Exactamente la hora 15 en la República Argentina. Esto es Plenario, el programa que habitualmente conduce el señor José Di Mauro. Hoy hemos hecho un enroque con José, así que muchísimas gracias. Vamos a estar con el señor Juan Pablo Cábanac en un ratito hablando de todo lo que se viene para la próxima sesión de pasado mañana, miércoles. Una sesión que va a importar mucho por lo que va a acontecer eventualmente si hay 129 diputados reunidos dentro del recinto. Recién estábamos viendo el temario, que es bastante prolongado, y por lo que puede pasar afuera, donde hay mucho espíritu de convocatoria de distintos sectores. Estamos también muy atentos a lo que va a pasar esta noche a las 21, mensaje del presidente Javier Milei. Pero comienzo saludando a mi compañero Juan Pablo Cábanac. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Sí, jornada movida para el Congreso y sus adyacencias esta semana. ¿Sí? Vamos a tener distintos temas que está impulsando la oposición a partir de este miércoles. Hay que ver si consigue el quórum necesario. Sí. Hay una batería de temas que realmente golpean al oficialismo y por otro lado tenemos una calle bastante caliente con gremios y movilizaciones y movimientos sociales que van a apostar a visibilizar su descontento en torno a los vetos que realizó el presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y a la ley de emergencia pediátrica. Después, si querés, Carlos, vamos a estar charlando un poco de algunos detalles. Cómo no, incluso vamos a hablar justamente de lo que vos decís, el temario, si es un temario del cual participaron distintos bloques, si participaron solo algunos de los convocantes, qué posibilidad hay de que se recorte un poco el temario porque es muy extenso. Todo en un ratito. Más tarde también estamos con Daniela Romero. Pero ahora, por favor, títulos y empezamos. A ver. Recordamos, a partir de las 21 por Cadena Nacional habla Javier Milei. Tema presupuesto 2026 y ya se conocen algunos anticipos. Lo que recién hablábamos con Juan Pablo, sesión especial para pasado mañana, a pedido de la oposición, es el miércoles a partir de las 3. Estamos aquí en DTV con toda la previa. Recordamos, mañana martes se reúne la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Van a tratar emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. Una comisión muy activa por lo que pasa con la emergencia pediátrica y por lo que pasa también con la comisión investigadora que se intenta conformar en torno a lo que pasó con los muertos por el fentanilo. Así que mañana una reunión importante. Estaba pensando, Cábanac, que por supuesto Presupuesto y Hacienda siempre es una comisión importante, legislación general, pero en estos meses han adquirido una relevancia no habitual en otros años. Una es Salud Pública, que había tenido su gran momento en tiempos de pandemia, pero otra la Comisión de Discapacidad, que ha pasado años casi desapercibida y ahora ha tenido un rol importante. Señor Cábanac, ¿por dónde empezamos? A ver, empezamos por un proyecto que tiene la firma del diputado Santiago Santurio y que tiene que ver con la regulación finalmente de los trabajadores de plataformas digitales. Vos sabés, Carlos, que hace mucho tiempo que los trabajadores de plataformas digitales están reclamando una ley que regularice su actividad. Hubo en estos últimos años algunos intentos para que esa regulación se lleve adelante. Ninguno de ellos prosperó. Estuve hablando con algunos de los trabajadores de plataformas digitales, hay varias agrupaciones. Pero perdóname, acá te pregunto para saber si involucra a todos. Una puede ser quienes andan montados en bicicleta o en moto repartiendo alimentos, y otra puede ser los que manejan autos de alquiler, puede ser, ¿son ambas o alguna particularmente más que otra? Directamente no discrimina este proyecto del diputado Santurio. Santurio, que es un habitué de los pasillos de Balcarce 50, es un legislador que tiene muy buena sintonía con aquellos funcionarios que están en la Casa Rosada, y ha destinado este proyecto justamente a todos aquellos trabajadores que, bueno, de hecho vamos a empezar a ver algunas de las placas.
que ilustran las características de esta iniciativa. A ver. Bien, el proyecto consagra la autonomía como eje del vínculo. Ninguna novedad, teniendo en cuenta que lleva la firma de un diputado de La Libertad Avanza. Te voy a dar un dato, Carlos. A ver, sí. Esta iniciativa puede impactar en el trabajo de 160.000 personas, que es el cálculo que hoy realizó la Universidad Nacional del Delta con datos a junio del 2025. ¿Sí? O sea, hay un universo trabajador y además esto viene sostenido, o sea, el crecimiento es sostenido. O sea, hoy cada vez más chicos, chicas se vuelcan a las plataformas digitales, como, bueno, no vamos a mencionar ninguna en particular, pero bueno, la persona que nos está mirando ya sabe básicamente a qué se está refiriendo. Donde, perdóname, lo que hay, porque a veces aparecen propuestas mucho en las redes, es la enorme facilidad o sencillez, utilizar el término que quieras, para empezar mañana en la aplicación, ¿no? Sí, exactamente. Para hacer transporte de alquiler de pasajeros o subirte a una bicicleta, una cuestión absolutamente sencilla, ¿no? Totalmente, Carlos. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta los trabajos de delivery. Los trabajos de delivery solamente conllevan una capacitación a cargo de la empresa, por lo que yo estuve averiguando, y ser monotributista. Claro. Con esas dos condiciones, capacitación y una factura de monotributo, uno ya está en condiciones de poder empezar a trabajar en esta clase de actividades. A ver, algunas características como estamos viendo en la placa. Los prestadores de servicio definirán sus horarios de manera libre. Que ya lo hacen. Que ya lo hacen. De hecho, tenemos casos, Carlos, de gente, por lo menos a mí me toca de cerca. Hay amigos que directamente se emplean en muchas plataformas. ¿Ah, sí? Sí. Hacen un horario manejando un auto, por ejemplo, y en otro haciendo actividades de delivery, ¿no? Mira vos. Podrán desconectarse en cualquier momento de la aplicación y tendrán derecho a trabajar para justamente varias plataformas de forma simultánea. Actualmente esto sucede, pero no está consagrado en una ley. La siguiente placa, vamos a seguir teniendo en cuenta algunas de estas características. La remuneración quedará sujeta a lo pactado entre las partes, sin intervención estatal ni obligatoriedad en los convenios colectivos. Este concepto es algo que se repite bastante en los artículos que tiene. Y es muy peronista lo de los convenios colectivos de trabajo, es muy peronista. Sí, exactamente. Pero decime, ¿en qué les va a cambiar a ellos que haya o no ley? Bueno, digo, porque imagínate que aparece un convenio colectivo que dice me tenés que pagar carga social, me tenés que pagar aguinaldo, no me podés llamar después de las 10 de la noche. Bueno, serían parte de una convención colectiva de trabajo, pero no van a estar. Si no van a estar esas cuestiones por una decisión filosófica, ¿en qué les cambia la vida al trabajador? ¿Me le mejoren algo o no? ¿O lo regula nada más? A ver, directamente, primero que regula y segundo que termina por plasmar en la ley algunas cuestiones que hoy están directamente más difusas, a libre albedrío, básicamente. ¿Sí? Y que hay un punto del proyecto que también resulta interesante, es que hay un montón de situaciones que, como están difusas, como están en gris, son pasibles de juicio. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno... Va a estar por escrito acá que no hay ninguna remuneración que no sea la que vos y yo pactamos libremente. Exactamente, que esté por escrito, totalmente, sí. Está bien. Sí, yo creo que en este punto también es un beneficio para las empresas que están prestando este servicio, porque al tener regularizada, por ejemplo, una situación contractual, o sea, un acuerdo de palabra o por lo menos escrito entre las partes, van a evitar que la famosa industria del juicio, como bien dicen los empresarios que hoy son más afines al gobierno y el gobierno mismo, se sigan propagando, ¿no? Sí, es una ley, digo, ahora que la miro, es una ley, digo, que en definitiva le resta algunos derechos más al trabajador porque le quita la posibilidad del juicio, por ejemplo. Sí, le quita la posibilidad de juicio. Por ejemplo, también en otro de los puntos que vamos a ver en una de las placas, determina la responsabilidad solidaria de la plataforma en casos de daños a usuarios cuando falle en su deber de control. No existe la obligación de los prestadores a realizar aportes al sistema de seguridad social. Esto tiene que ser voluntario. Justamente, la verdad que es un punto a favor de las empresas. Y yo digo, por algunas cuestiones que pude sondear, hay empresas que van a decir, estamos en pymes, por ejemplo, estamos en desigualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de contratar a empleados
bajo un régimen para un convenio Claro. colectivo de trabajo específico, tenemos obligaciones estatales y las empresas de delivery con esta ley no. Igual, de todas maneras, teniendo en cuenta el escenario que hoy enfrenta el oficialismo, yo la verdad veo muy complicado que Sí. esta iniciativa Completa, pueda... te iba a preguntar eso. Pero además, digo, te pregunto, porque acá me parece que seguramente han trabajado esto con análisis comparativos, porque a favor está el hecho de que hoy en cualquier lugar del mundo se multiplican, te diría que a centenares de miles, este tipo de plataformas. Hace poco veía una totalmente. serie policial francesa muy buena, donde uno de los momentos más culminantes era centenares de repartidores de comida en bicicleta cerca de un lugar muy típico de París, ¿no? Y ni hablar de los autos de alquiler temporario. Pululan así que debe haber análisis comparativo, me parece, en muchos lugares, ¿no? Sí, Digo, cómo se legisla esto en España, en Francia, Italia, debe ser bastante similar, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, justamente yo cité hace unos minutos un análisis de datos de la Universidad Nacional del Delta, que justamente esa facultad hace un tiempo reunió a distintos especialistas para debatir este tipo de cuestiones Claro. que tienen su regulación en Uruguay, en España, en Claro. Francia. Todas tienen cierto marco legal y aprobado por el Parlamento, y todavía en Argentina debemos esa situación. Bien, hablaba justamente de la inseguridad jurídica. Bueno, esto está plasmado en este proyecto de Santurio. Básicamente que no exista la rigidez laboral y justamente evitar que la industria del juicio, bueno, se siga multiplicando. Y por otro lado también hay varios legisladores libertarios que acompañaron este proyecto. Sí. Hablamos de Santurio, una persona que tiene muy buen vínculo con la Casa Rosada, pero también están Romina Díez, una persona de muchísima confianza de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Diputada por Santa Fe. Diputada por Santa Fe. Era candidata, vengo de Santa Fe. Ah. Así que sí, Romina Díez era la posible candidata a ser primera diputada. Finalmente se decidió que no, y el candidato a primer diputado es un dirigente muy joven, Agustín Pellegrini. Que es el vicepresidente de la Juventud. Libertad Avanza. Sí, De y también. 25 años. 25 y de mucha cercanía a Romina Díez. Sí, exactamente, sí. Sí. Bueno, y después Mayoraz es otro santafesino, sí, también rosarino. Sí, que fue Sí, señor. candidato este Sí. año como primer convencional constituyente. Exactamente, sí, señor. Tenemos a Carlos Zapata, Álvaro Martínez, José Pluc, María Emilia Orozco, también que es una diputada joven salteña que está teniendo cada vez más influencia dentro de los jóvenes militantes libertarios. Y Gabriel Bornoroni, que además es el titular del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, ¿sí? Ahora, perdóname, antes de ir al último punto, vos dijiste algo al pasar. La verdad que este es un proyecto muy siglo XXI, lógico, esto está regulado en todos los lugares del mundo donde uno le toca pasar, pero este es un gobierno que hoy está trabajando puntualmente para lograr por lo menos un tercio de los votos que impida que el resto del Congreso rechace los vetos. Hoy el gobierno está por ese número mágico de 83, 85, 90, depende de los que haya. Depende de los que haya. Pero te pregunto, para poder imponer estos proyectos que pueden ser muy lógicos, hay que esperar muy tranquilamente el resultado del 26 de octubre, ver cómo queda la situación, incluso del Poder Central con las provincias, porque vas a tener que necesitar sumar diputados provinciales. Es como un sendero que tiene que ser muy auspicioso para que el gobierno tenga 129 y pueda imponer esto, ¿no? Sí, totalmente, Carlos. Bueno, la reforma laboral y todo proyecto que tenga ese espíritu es una prioridad para Javier Milei. Javier Milei ha dicho en varias oportunidades que a partir del 11 de diciembre quiere llevar adelante reformas más profundas y tiene por lo menos 3 ejes: la reforma previsional, la laboral y la tributaria. De hecho, en los últimos días circuló, en base a estas reuniones que se están llevando a cabo con los gobernadores, Carlos, vos sabés que se inauguró una mesa federal, se empezó a tratar de acercar posiciones con aquellos mandatarios del interior que fueron bastante críticos, que dijeron que el gobierno no cumplió. Bueno,
Y la respuesta del gobierno es, necesitamos el respaldo de ustedes para poder llevar a cabo un montón de cuestiones que tienen que ver con estas reformas y así poder acelerar los cambios, las mejoras económicas que hoy se están requiriendo, ¿no? Por eso digo lo que contábamos antes, porque en diciembre será otra historia, habrá que ver cómo queda el gobierno. Y además en diciembre va a haber terminado esto que ahora está en pleno debate y en plena disputa, que es, por ejemplo, imagínate a el gobernador Correntino Valdés que termina. Pero hoy Valdés le quiere ganar al oficialismo nacional. Jaldo le quiere ganar. Después cuando yo te gané eventualmente y yo puedo fijar condiciones, yo me siento otra vez a hablar. Claro. Pero ahora, no, digo, lo mismo que para el gobierno, digo, le voy a imponer o no condiciones en cualquier provincia según el resultado. Claro, totalmente. Por eso esto en diciembre veremos, a lo mejor el gobierno en algunos lugares quedará mejor y en otros no tanto, pero ahora es difícil. Yo te voy a agregar algo a esto que me decís, Carlos, y esto me lo comentaba, por ejemplo, un funcionario de primera línea en off. Para que se aceleren los cambios económicos, el gobierno tiene que también acelerar modificaciones que no pudo, por ejemplo, consagrar en la ley base. Si una tiene que ver con la reforma laboral. La reforma laboral original que presentó el gobierno dista mucho de la que terminó siendo sancionada. ¿Sí? Por eso dicen, hay una cantidad de empleo en negro, hay una cantidad de cuestiones a resolver que nosotros no la podemos resolver porque no tenemos las herramientas, por ejemplo, de la ley base. Y es por eso que están insistiendo que, bueno, Milei y referentes del oficialismo han dejado trascender en los últimos días. Bueno, necesitan más fondos, nosotros necesitamos que la economía mejore y para eso necesitamos que estas reformas de segunda generación, estas reformas estructurales de las que tanto habla el economista que lidera el Poder Ejecutivo, se lleven adelante. Lo que pasa que, viste, la cuestión es así, casi, si uno compara este momento con lo que era el comienzo de la gestión de Milei, casi que parecía más difícil poder aprobar la ley bases que aprobar estas reformas. Sí, pero también es cierto que los momentos políticos son absolutamente distintos. Para la ley bases, el gobierno en aquel momento, que era comienzos del 2024, bueno, había una enorme expectativa, esto recién empezaba, había ganado con el 56% de los votos, la dirigencia política toda estaba absolutamente conmocionada, el peronismo porque había perdido, el PRO porque había perdido, y qué sé yo, ahí estaba lo que era el encuentro federal, lo que era Elisa Carrió, los gobernadores, diciendo, che, vamos a desencillar hasta que aclare. Hoy, en cambio, digo, a lo mejor no es tan épico el tema de la reforma laboral, pero la cuestión política y los resultados electorales han sido otros, entonces es más complejo. Totalmente. De hecho, un elemento, Carlos, el sindicalismo también pudo sentarse con miembros del gobierno y negoció una ley bases. ¿Bajo qué argumento? Diciendo, bueno, hay que darle las herramientas a un gobierno que recién empieza, que tiene amplio respaldo popular, para que se lleve a cabo. A cambio, acordate de que cuando el radicalismo insistía con quedarse con o retirar parte de los fondos que alimentan y nutren a todo el movimiento sindical, el gobierno, en una gestión de práctica política que a mí me pareció absolutamente lógica. Pragmático. Exactamente, retiró a sus alfiles. Y el radicalismo se quedó sin la reforma gremial que quería. Está buscando desde el año 83, ¿no? Con la ley Mucci, pero bueno, así totalmente. Martín Tetaz, exactamente. El autor del texto que generó tanta bronca en los ámbitos sindicales. Sí. Bueno, a propósito del ámbito sindical, vamos a una placa más en la que se expresa básicamente lo que gran parte del gremialismo está pensando. Por ejemplo, aseguran que se consagra la uberización de la economía. Y en ese punto, Juan Carlos Schmidt, ex triunviro de la CGT, actual líder de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, es uno de los que más cuestiona este tipo de iniciativas. No solamente es el único, sino también aparece Vanessa Ziley, Vanessa Ziley, vos sabés que dentro del Partido Judicial, sí, es judicial, y que dentro del Partido Justicialista tiene a su cargo monitorear esta serie de problemáticas. O sea, está inmiscuida en lo que tiene que ver con economías digitales, con plataformas y demás. Y lo que dijo Ziley, que esto lo dijo en un seminario que realizó la Universidad Nacional del Delta, es no se necesitan más leyes. Lo que se necesitan en este tipo de cuestiones son convenios colectivos de trabajo, ¿sí?
Pasa que también en un convenio colectivo vos tenés dos partes, Carlos. Vos tenés, por un lado, la patronal y la parte sindical. En este caso puntual, todavía los trabajadores de plataformas digitales están agrupados, sí, en distintas organizaciones, pero ninguna tiene estatus de gremio, ¿sí? Es uno de los grandes desafíos. De hecho, uno cuando le tocó hablar con alguna de las personas que están trabajando en las plataformas digitales y en las organizaciones, ellos sí piden ley, pero también sienten que les falta una parte colectiva. ¿Sabes qué voy a hacer? Porque ahora la verdad es una maravilla de la inteligencia artificial. Voy a entrar ahora en IA o IA y voy a preguntar, porque es sencillo esto, la verdad porque yo lo que hago es, afortunadamente, cuando uno puede viajar, tropezar con esto, que no es tropezar, es una solución bárbara, pero totalmente. vos no te subís a un coche que sea un coche a la vieja usanza, un taxi, en ningún país del mundo, todo es uberización. No sé cómo estarán reglamentados. En países del primer mundo esto funciona absolutamente, ¿no? Sí, en cualquier lado. Sí. Así que, bueno, voy a preguntar si ahí hay algún tipo de convenio colectivo o si es a la usanza que está planteando acá el proyecto libertario, ¿no? Voy a entrar, porque la verdad que... Bueno, de hecho, Carlos, para la próxima emisión, para el próximo encuentro, podríamos estar comparando distintas legislaciones y si tienen algún tipo de punto de contacto con esta que elaboró el diputado Santuri. ¿Sabés qué pasa? Es una herramienta espectacular. Cuando uno discute, por ejemplo, sistemas de salud o sistemas de seguridad social, yo entro, ¿cómo es la salud en Gran Bretaña? ¿Cómo es en China? ¿No? ¿Hay jubilaciones en China o no hay? ¿Hay en Estados Unidos? Y, viste, vos después que ves lo que pasa con las dos grandes potencias del mundo, decís, bueno, qué sé yo, es así, es para acá, por algo lo podrán hacer, no lo pueden hacer, ¿no? En educación, es una educación rentada, es una educación gratuita. Y antes era un trabajo, la verdad, que te costaba mucho actualizarlo, dependía a veces de embajadas. Pero ahora con inteligencia artificial lo tenés en media hora, así que totalmente. Voy a ver qué pasa con los Uber. Sí, ni hablar. Hay algo que me comentaba Schmidt hace un tiempo, que es uno de los dirigentes sindicales que más está haciendo el tema, que tiene que ver con que el peronismo se olvidó de esa clase trabajadora precarizada y que la gente, por ejemplo, no está identificada con los sindicatos, primero porque no sabe lo que es un sindicato, no sabe lo que es un aguinaldo, no sabe lo que es una ART. Entonces, si el peronismo pudo descuidar a esos sectores, es obvio que esos sectores no lo acompañen electoralmente como ha sucedido en el año 2023. Y te digo por experiencia propia, pero en lo que es la uberización hay un porcentaje de ciudadanos extranjeros trabajando absoluto. Infernal. Ah, ¿viste? Infernal. Exactamente. Bueno, muy bien, estamos con el señor Juan Pablo Cabanac, 3 de la tarde con 23 minutos. Ya seguimos, 24 minutos, dale. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Bueno, esto es Plenario, el programa del señor José Di Mauro. Estamos con Juan Pablo Cábana. Tiene Cábana respuestas para absolutamente todo lo que viene desde acá hasta el fin de la semana. Lo intentaré, pero no prometo nada. Bueno, y les digo, primero la previa de lo que va a ser la sesión del miércoles. Hoy habla el presidente Javier Milei con anticipos de lo que va a ser el presupuesto 2026. Pero vamos ahora a la palabra de un diputado por la provincia de Neuquén, el diputado Yanka Filo, sobre lo que tiene que ver con la reunión de mañana de la Comisión de Salud y Acción Social. Primero el diputado neuquino y después ampliamos, por favor. Nosotros estamos siguiendo una línea de trabajo de manera permanente en ese diálogo que tenemos con el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, y siempre hemos sido coherentes, ¿no? Ni de un lado ni del otro lado de la grieta nacional que se define allí en Buenos Aires y que muchas veces desde las provincias lo vemos como espectáculos lamentables. Y nosotros en ese sentido decimos, ninguna de las consignas o causas nobles que se han tratado en el Congreso, nosotros tenemos una posición político-partidaria fijada, ni las usamos como una bandera política, ¿no? Porque quienes han gobernado el país los últimos 40 años son los mismos, o sea, se han ido intercambiando el poder y la Argentina siempre está en crisis que parece que son cíclicas, ¿no? Entonces, en función de esto y con esta aclaración, decirte que nosotros acompañamos lo que fue presupuesto universitario porque consideramos que no es bueno que la Argentina no tenga presupuesto aprobado. Tenemos uno prorrogado del 2023 sobre el 2024, el 2025, eso retrasa partidas. Ahora, nosotros en la Universidad Nacional del Comahue, aquí en Neuquén, hemos hablado con sus autoridades, ellos nos han mostrado cómo ha evolucionado el presupuesto universitario en los últimos 15 años, por ejemplo, y nunca ha ido de la mano de la inflación. De hecho, en el 2023 hubo un recorte de 70.000 millones de pesos para las universidades, con lo cual digo, ni de un lado ni del otro lado de la grieta pueden de alguna manera justificarse respecto de la defensa de la educación pública universitaria, pero eso no quiere decir que la universidad hoy esté pasando una situación compleja, con lo cual vamos a acompañar la insistencia de la ley que votamos, y por otro lado, emergencia pediátrica, tal cual lo decías vos, y que contiene algo que para nosotros es sumamente importante, como Hospital Garrahan. Tenemos en Neuquén una experiencia muy buena con el hospital cada vez que hay derivaciones de nuestro sistema de salud allí, pero también yo he destacado, por ejemplo, lo que han sido las dificultades específicas del aprendizaje. Nosotros aquí atravesamos, me tocó trabajar de manera conjunta con, por ejemplo, el doctor Hugo Arroyo y todo el equipo de psicólogos, psicopedagogos ahí en el Hospital Garrahan, lo que fue dislexia, hace ya unos 8 o 10 años aproximadamente, cuando nosotros sabíamos que era un tema
que no estaba en la opinión pública, no se sabía mucho, pero la detección temprana, por ejemplo, de esas dificultades específicas del aprendizaje, que no son discapacidades, sino tienen que ver concretamente con una situación que se tiene que atender a edad temprana para que nuestros hijos, niños, niñas, no sufran en la escuela muchas veces problemas atento a que no hay un diagnóstico temprano. Entonces, conocemos del Hospital Garrahan y creemos que ninguno de los dos temas tiene que estar supeditado a auditorías o controles. Nosotros estamos de acuerdo con esas auditorías y controles, pero criticamos que no hay un plan de contingencia para poder atender justamente esos temas mientras los controles se van desarrollando. Bueno, a ver, Juan Pablo, varios temas importantes. El primero es una definición de peso, si bien no son 30 los diputados por Neuquén, pero claramente vamos a rechazar el veto presidencial tanto en presupuesto universitario como en emergencia pediátrica. Una segunda cuestión que creo que en estos tiempos es importante. Uno de Giancafilo lo observa en varias cuestiones. A veces tiene que opinar sobre temas energéticos, sobre temas mineros. Acá hablaba de educación, hablaba de salud. Y a mí me parece que debería ser una media, de ahí no se puede bajar, pero siempre es un hombre que está preparado, siempre conoce de lo que habla. Sí, exactamente. Sí, la verdad que, viste, no te pasa en todos los casos. No, Así la verdad que bueno. no, y además Sí. es un referente de su fuerza política. Totalmente. Que bueno, sabemos la importancia que tiene el movimiento popular neuquino en Sí. la provincia. Y lo otro, a ver qué sabés de esto, porque el viernes yo hablaba con un, te digo, no es un radical con peluca, pero le falta nada, medio paso. Todavía es un radical con De Loredo, pero tiene coincidencias con este gobierno, pero estábamos hablando del respaldo o no al rechazo al veto. Y me decía algo que es de mucho sentido común. Me dice, mira, el problema básico también es que nadie del gobierno habla con nosotros. A mí me preguntás y me decís, che, ¿vos estás de acuerdo con que no haya aumento para los jubilados? Yo te diría que no, pero lo puedo entender, me dice, por la cuestión. Vos me decís, tema universitario, hasta yo podría coincidir, pero decime algo, decime, mirá, te prometo que este año no, pero vamos a ver cuál es el camino para el 2026. Ahora me dice, yo no puedo convalidar junto con esto, dice, discapacidad y emergencia pediátrica. No podés traerme 4 no. No es concebible. Pero eso, explíquenmelo, vamos a hablar, convénzanme, pero no hay diálogo, te dice. Entonces es parte fundamental de la gran pelota que hoy afronta el gobierno, ¿no? Sí, totalmente. Carlos, vos bien lo decías, al gobierno le faltan interlocutores y esto también salió del entorno de los gobernadores. El fin de semana fue, la verdad, bastante movido en términos de comunicaciones. El gobierno está tratando de construir ese tipo de lazos y desde el lado de los gobernadores también te decían eso, ¿sí? Que, claro. Bueno, nosotros pedimos un montón de cuestiones que queremos que también en el Congreso tengan su correlato y nos han fallado. Por lo cual lo que nosotros necesitamos es que a partir de ahora todo lo que se hable se cumpla. Por eso es muy importante, esto es lo que estaban diciendo, es que esté Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, al tanto de todas las conversaciones. Y además el ministro de Economía ya tiene experiencia en este tipo de cuestiones, en este diálogo con los dirigentes del interior, dado que fue también un hombre de Hacienda en la gestión Mauricio Macri. Pero digo, si a mí se me incendió el comedor diario, se me incendió el living y yo estoy refugiado en la cocina, me tengo que apurar porque va a terminar el fuego en la cocina. Digo, cuando se habla el tema de la emergencia en discapacidad, ¿por qué no escucharon voces como María Eugenia Vidal? Vos no podés decir que María Eugenia Vidal es una mujer de Juan Grabois. Es María Eugenia Vidal. Ella No te es Cuca. dice, che, mirá, no va así. Diputados radicales con peluca te decían, che, mirá, en todo caso discutamos los certificados únicos de discapacidad, si hay o no, vamos a discutirlo. Pero el nomenclador, mejorámelo. Haceme en todo caso un veto a la mitad. No, todo es general, te endureces y después no sabes por dónde salir, ¿no? Porque bueno, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora no vamos a judicializar la ley, pero vamos a ver qué trabas ponemos en la reglamentación. Es todo patear para adelante en lugar de ir solucionando algún problema. Y vos no ves gente del gobierno, ahora apuntás lo de Caputo, pero no ves oficialistas operando en la búsqueda de soluciones. Sí, totalmente. Además, Carlos, convengamos que son temas muy sensibles para gran parte de la sociedad. Digo, la sociedad ha por lo menos convenido que
el Garrahan no se puede tocar, no se puede financiar, que los discapacitados tienen que tener un tratamiento especial y particular. Bueno, con el tema de las universidades lo mismo. Yo creo que el gobierno se sorprendió mucho el año pasado cuando el 23 de abril hubo una marcha multitudinaria en todo el país en reclamo de que no cierren las universidades, de que no se ahogue presupuestariamente y que, bueno, además todo este tipo de cuestiones, ¿no? Estas problemáticas por las cuales el gobierno no puede salir tienen su correlato en la calle. Nosotros el miércoles vamos a tener una gran manifestación en la que se van a unir los trabajadores docentes y no docentes, y la comunidad universitaria, jubilados y los trabajadores de la salud, junto con movimientos sociales y algunos sindicatos combativos que, bueno, aprovechan este tipo de circunstancias para tratar de visibilizar su descontento con el gobierno. Por lo menos está la Confederación Argentina del Transporte, que ya ha dicho que va a acompañar, las dos CTA, y hoy desde los trabajadores del Garrahan me estaban pidiendo que por favor la CGT esté también presente. O sea que es muy interesante. Yo no había reparado en eso que decís, más para un gobierno que indudablemente se ha manejado con mucha perspicacia en las redes, que sabía instalar temas y ganar debates. Pero fíjate que ahora, como consecuencia de un montón de zozobras, está pasando esto, ¿no? Vos estás hablando de dos temas ultra sensibles, o tres si querés, como son emergencia pediátrica, discapacidad y universidades, que vos a cualquiera que les hables conocen de esto. Y en cambio, el gobierno está en dos o tres reformas que son obviamente muy importantes, que sentarían base para otra manera de encarar las relaciones a nivel impositivo y a nivel laboral, pero que son reforma laboral y reforma impositiva. Son muy importantes, pero al lado de emergencia en discapacidad, universidades y el Garrahan, son como más abstractas. No son momentos para discutir esto. O si querés, tenés que resolver primero lo urgente y después plantear estos grandes debates para el 2026. Además, ¿no? Carlos, en la gente, ¿qué impacto tiene? O sea, le llega mal, discapacitado, a eso me refería. Le llega más esta clase de temas que la reforma laboral de la que tanto insiste el gobierno. A ver, ahora, Marcela Campagnoli. También es interesante cuando uno cuenta la historia de este vertiginoso 2025, cómo fue virando la coalición cívica de Carrió, ¿no? Ella, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, que estaban muy alejados del peronismo o, no sé si nunca estuvieron demasiado cerca de La Libertad Avanza, pero fueron tomando distancia con el transcurrir de los meses. Marcela Campagnoli, a ver qué decía. Soltarle la mano como hoy está haciendo, vetando nuevamente la ley de financiamiento de emergencia pediátrica para el Garrahan, el financiamiento universitario. Argentina fue un país orgulloso de su tradición, es decir, nuestros padres, yo misma, se han formado en la universidad pública. El sistema de salud público de Argentina es un ejemplo en el mundo, no acá en Argentina y en el Mercosur, en el mundo, claro, por la calidad de sus médicos, por la calidad del sistema de salud. Y hoy lo que está buscando es desfinanciarlo, es decir, dejar en banda a un montón de niños del interior del país, porque el Garrahan no atiende cuestiones febrículas, atiende casos complejos de salud. Entonces, no se entiende, yo entiendo que, como decía antes, el equilibrio fiscal, pero no es a base de todo. Vos tenés que establecer prioridades. El lunes el presidente va a anunciar el presupuesto. Es ahí donde se tienen que discutir qué prioridades. Donde el gobierno dice voy a recaudar tanto y lo voy a aplicar de esta forma. Y uno puede, siendo representante del pueblo, discutir, no, me parece que se está excediendo en esto, tiene que repartir acá. Esperemos que la comisión de presupuesto esté abierta, porque el año pasado la cerraron el 7 de noviembre para que no se discutiera más el presupuesto. Pues esperemos que este año se pueda discutir. Bueno, ahí está la diputada Marcela Campagnoli. Juan Pablo, te hago una pregunta, ya que de vez en cuando andás dando vueltas por Balcarce 50. ¿Qué mirada hay sobre esto, que para mí ha sido muy importante para este presente complicado del gobierno, y que tiene que ver además con algo que el gobierno me parece que, no sé si porque no quiere mirar o porque mira intencionadamente, te dice que en el Congreso está la resistencia cuca, entonces nada puede pasar. Bueno para el gobierno. Pero lo que sucede es que cuando esto arranca, en la época de la ley Bases, la composición, grosso modo, era 100 peronistas
aislados y contagiosos, desorientados, Exactamente. y un bloque de 160 donde convivían la coalición cívica, Encuentro Federal, los radicales, Innovación Federal. Renovación Federal, exactamente. Digo, muchos gobernadores que ponían a sus diputados al servicio de lo que era la causa nacional. Y de a poco se fue perdiendo eso, ¿no? Primero se enojaron con Pichetto, con Monzó, con Massot. Después, Pichetto y Monzó, Pichetto, sobre todo, Sí. iba a la Casa Rosada en una época. claro, exactamente. Después vienen esas cosas, sí. Ahora, es bueno eso porque te acordás cuando Pichetto decía algo que era un formalismo, pero para él entendible. A ver, si vos sos el gobierno y querés sacar algo y yo soy diputado opositor, venime a ver al Congreso. ¿Cómo voy a ir yo a Casa de Gobierno? ¿No? Que eran Exactamente. formalidades atendibles. Pero después se pelea mucho, acordate, con Sturzenegger en algún domicilio privado de Recoleta cuando se discutía la ley bases. Pero ahí se empieza a desgranar esto, que no le dan, iba a decir pelota, que no le dan bolilla, se pelean los propios, se divide el presidente del bloque, ¿no? Sago, aparecen las diferencias con Marcela Pagano, con la coalición cívica, con los radicales, con los gobernadores. Perdés 50, 60 diputados. ¿Qué se dice de eso? ¿Son enemigos? ¿No había que recomponer nunca? ¿O hay algún nivel de autocrítica por esa pérdida? Sí, yo creo que hubo un nivel de autocrítica muy importante y que las elecciones en la provincia de Buenos Aires dieron el margen para que el ala dialoguista del oficialismo, que está integrada por Guillermo Francos, por Lisandro Catalán, vos sabés que, Carlos, que siempre el gobierno insistía en el achique de ministerios, que van a ser 8, hoy tenemos 9 ministerios. Hoy Porque asumió hoy Catalán. asumió Lisandro Catalán como ministro del Interior, que bueno, ya en la práctica era una especie, sí, era el jefe de la cartera de Interior, sin el título formal, justamente para tratar de entablar y recomponer esta serie de diálogos. Lo que yo sí he notado a lo largo de este año es que muchas voces dentro de la Casa de Gobierno decían: tenemos que tratar de bajar algún tipo de cambio con respecto a las peleas provinciales, Claro. porque pueden llegar a tener un correlato muy importante en el Congreso, pueden malentonar a la oposición. Corrientes, Tucumán, efectivamente. ¿no? Exactamente, sí, tratemos de acordar de seguir el ejemplo de Chaco Claro. y no imitar el ejemplo de Corrientes, en el cual, bueno, hubo negociaciones con el gobernador Valdés que no terminaron bien y que, bueno, se vieron justamente reflejados en los legisladores que responden a estos gobernadores. Es que yo los otros días hablaba, creo que hablaba con Daniela Romero, ¿no? Vos tenés una manera de vincularte desde el gobierno nacional con la oposición. Una manera es si vos tenés muchos recursos económicos, que van a depender de vos, o si vos tenés mucho poder político. Entonces, ese poder político va a hacer que el resto ceda. Pero si vos no tenés recursos por la herencia que tenés, si vos ese poder político tampoco es el mejor porque sos consecuencia de una segunda vuelta, no tenés la representación del 56%, tenés el 30%, y no estás en la mejor condición para imponer Totalmente. gestión. Tenés que, digo, no tengo plata y no tengo número, bueno, negociemos a ver cómo podemos estar conforme los dos, pero si no, es difícil. Difícil. Vos sabés, Carlos, si te fijás en los informes que realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso, vas a encontrar las transferencias a provincias. Sí. Y ahí vas a tener un dato muy interesante si comparás el último informe que data de junio del 2025 al informe de octubre del 2024. Te vas a dar cuenta, Carlos, no tengo exactamente a grosso modo, tengo a grosso modo los números, no el detalle, pero vos te vas a dar cuenta que a provincias Sí. y aliadas con que el gobierno tenía buen vínculo, Tampoco. se les ha girado una buena cantidad Ah. de fondos para programas Y sí. educativos, obras hidráulicas, es decir, hubo... Como siempre cierto- pasaba, esa discrecionalidad que ahora se intentaba Exactamente, modificar. sí, totalmente. Pero ¿qué pasa? En el último trimestre, si ves el informe del último trimestre, ves que no hubo plata, pero para prácticamente ninguna, que hubo Claro. una caída en los fondos en términos, mira, reales, por ejemplo, a grosso modo te cuento, A ver. entre el 60, 70, 80% de quite de esa clase de fondos que, claro, son totalmente discrecionales. Claro. Son fondos para programas socioeducativos, programas sanitarios. Bueno, el gobierno ha ejercido su motosierra, el cuidado de las cuentas fiscales, a costa de perder justamente el diálogo con los gobernadores. Y lo otro, que tenemos que ir a la pausa, pero lo otro que me parece que es
importante y para estar atentos. Vos tenés hoy en la cámpora gente que todavía está más preocupada porque Kicillof no la llamó a Cristina que por la victoria del domingo pasado. Me consta. ¿Viste? Las cuestiones Eso intestinas te atraviesan y te perforan todo. En el mismo sentido, digo, tratar de buscar alguna cuestión de convivencia entre la dura interna que tienen los protagonistas principales del Triángulo de Hierro también va a ser complejísimo, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Y en algún momento el gobierno lo va a tener que saldar para tratar de garantizar su supervivencia, ¿no? Sí. Porque bueno, nada. Habrá que ver si hoy con el tema de lo que tiene que ver con el discurso del presidente a las 9, que me parece que, ahora le voy a preguntar a Dani, pero me parece que había algún dato de ahora lo iba a grabar, ¿no? No, básicamente lo que trascendió es que va a hacer la mucho misma hincapié, línea. sí, la misma línea, que va a hacer una mención al proyecto de usar los dólares en el colchón, ese proyecto que fue enviado. Sí, va a hacer una mención especial a eso, pero sobre todas las cosas tratar de explicarle el rumbo económico, algo que ya había adelantado Manuel Adorni en su última entrevista, ¿no? Sí. Que el mensaje quizás no fue explicado con claridad y por eso la sociedad bonaerense votó como votó. Sí. Pablo Garchunov, que es un hombre al cual no se lo puede calificar de ninguna manera de libertario, dice que lo peor que podría hacer el gobierno acá es aflojar en materia de básicamente equilibrio fiscal, que sería como catastrófico. El problema es que vos tenés mucha demanda social, ¿no? Lo decía recién la diputada Campagnoli, a veces el equilibrio fiscal, dice ella, no es sostenible, como te pueden decir todos, pero bueno, acreedores externos que te dicen, seguí con esto, ¿no? Es como un tema, no es gratis, si te sostenés tenés reclamo social, si no te sostenés tenés reclamo de tus acreedores. Claro, sí, totalmente. Y a esto se le suma el problema político. Claro. Tiene que ver con muchos frentes y el desafío de negociar con cada uno de esos actores en una circunstancia compleja debido al resultado electoral bonaerense. Sí. Donde, por supuesto que obviamente uno tiene que absorber derrotas, es complicado y se habla con mucha dureza del rol de la oposición. Y es cierto, es la que te toca a vos. Pero las oposiciones en la Argentina siempre fueron buenísimas, por no decir crueles. Nunca nadie te regala nada, Nadie le regalaba nada a Macri, nadie le regalaba nada a Cristina, a Alberto Fernández, tampoco se lo regalan a Milei, ¿no? El tema cuando a vos te toca decir, che, hagamos un gobierno de unidad nacional. Cuando no sos el que está sentado en Macarse 50, ¿qué unidad nacional? Dale. Pero ninguna oposición ha sido demasiado contemporizadora con el gobierno. Yo creo que la pandemia fue un alto. Un alto, exactamente. Sí, donde hubo 87, cuando el intento de golpe cara pintada también, pero si no, efectivamente, no hay tregua. No, la verdad que no. El señor Juan Pablo Cábana, quedan apenas, ¿cuántos? 5 o 6 minutos para las 4 de la tarde. Viene ella, Daniela Romero, en un ratito. Esto es Plenario, así seguimos. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias.
Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Bueno, ahí estamos. Esto es plenario, el programa del señor José Di Mauro, que mañana vuelve a su horario habitual, 4 en punto de la tarde. Estamos con el señor Cábana contando que hoy había asumido el nuevo ministro del Interior catalán, que tiene un trabajo ímprobo, para decirlo de alguna manera, que es, sin plata, ver cómo puede recomponer la relación con los gobernadores. ¿O hay plata, Cábana? Sí, algunos fondos, plata? sí, algunos fondos sí, como decíamos en el bloque anterior, están congelados. Pero bueno, vamos a ver qué tipo de tarea realiza el señor Lisandro Catalán, que es un hombre de confianza de Guillermo Franco, es el jefe de gabinete de la Nación. Ahí estamos. Enseguida Daniela Romero, pero vamos con imágenes de la asunción, por favor, del nuevo ministro del Interior. La verdad que es un rol clave, ¿no? Yo estaba como desacomodado sin un ministro del Interior, que es el que tiene que articular con las provincias. A ver, lo miramos, dale. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 672/2025. El mismo reza en su artículo primero: desígnase en el cargo de ministro del Interior al abogado Lisandro Catalán. Artículo segundo, de forma. Firmado señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Guillermo Francos, y señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. A continuación, el señor presidente de la Nación tomará juramento al señor ministro del Interior, doctor Lisandro Catalán. Doctor Lisandro Catalán, jurás por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro del Interior para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Firman el acta correspondiente el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Firma el señor ministro del Interior, doctor Lisandro Catalán. Rubrica el escribano general del Gobierno de la Nación. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizado el acto de juramento del señor ministro del Interior. A todos, muchas gracias. Bueno, un dato, a diferencia de otros, y me parece que a favor, este es un gobierno donde se redujo sensiblemente la cantidad de ministros. Los otros eran gabinetes más kilométricos, había cambio permanentemente, casi que había periodistas acreditados en el Salón Blanco. En este caso, el gobierno, salvo lo que fue el cambio de Guillermo Francos, reemplazando al original jefe de gabinete, y este caso la asunción de Sturzenegger, pero ha sido como un gobierno bastante más tranquilo en materia de recambios. Veremos ahora, pero repito, a mí el tema de que haya un ministro del Interior, es cierto que antes había un secretario del Interior, el hábito no hace al monje o el cargo no hace al monje, pero me parece que necesitas mucha presencia, así que bueno, ahí estamos. Vamos a saludarla, Juan Pablo, a ella. Romero Daniela, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas tardes, Romero. Hoy será otra cosa en horario vespertino, Romero. ¿Cómo le va? Sí, es peculiar encontrarnos en este horario, Pato, bueno. Y no puedo creer el cambio de look de Juanpi. O sea, muchas gracias. Sí. Bueno. Me encanta. Gracias, sí, a ver. Como verán, estaba escuchando la previa, estoy acá en la Casa Rosada. Y sí, y claramente sí, fue una de las pocas juras además que pudimos acceder. Sí. Recuerdan que cuando fue el principio del mandato no hubo presencia de periodistas en la jura de los ministros. El propio gobierno difundía alguna imagen, efectivamente, me acuerdo. Sí. Sí, después de los recambios sí. Claro. Pero sí fue un poco, lo de Francos, bueno, estuvo también el de Wertheim y el de Sturzenegger, me acuerdo. El de Sturzenegger y ahora el de Lisandro Catalán, sí.
que bueno, fue en conjunto con la transferencia de 12.500 millones de fondos de emergencia, ¿no? Sí. Que vimos hoy, que no es ajeno a lo que traje para que charlemos, que es básicamente lo que va a pasar o lo que podemos prever de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Mejor dicho, A ver, el próximo miércoles. primero, Dani, que con vos hablamos siempre, digo, el tema, hay dos preguntas. El tema del número, si lo ves, recién decíamos que Giancafilo decía, como diputado neuquino voy a trabajar para rechazar el veto, pero después hablábamos con Juan Pablo, un temario largo, ¿no? Donde se trata el tema del rechazo a los vetos, pero también el tema de la posible citación a la secretaria general de la presidencia. Digo, ¿eso te parece que es para restar o para sumar? ¿Por qué la ampliación cuando creo que básicamente les interesaba rechazar los vetos y no otra cosa, pero hay agregados, Romero, ¿no? Sí, de hecho, bueno, se habló en un momento de que la sesión sea solamente para rechazar el veto de la emergencia pediátrica, Claro. para lo del Hospital Garrahan, y que la sesión por el veto de universidades quede para la semana que viene. Claro. También está pendiente tratar el veto de los ATN, que eso, nada, o sea, fue una negociación que se fue dando durante las horas del viernes pasado, donde, bueno, obviamente que el que tenía la última palabra era el peronismo, porque es el que tiene más bancas a poner a disposición. Claramente también la inclusión de todos estos temas, de los emplazamientos más que nada, porque lo que se quejaba mucho la Cámara de Diputados es que no podía avanzar mucho sin los dictámenes. Entonces, la búsqueda de una sesión para emplazamientos, bueno, siempre se trata de encontrar como varios motivos y acumular también temario para poder avanzar. Hay que ver eso, si realmente se termina avanzando con todo, porque por supuesto que cualquier cosa que involucre a la Secretaria General de la Presidencia, a temas tan sensibles como son fentanilo, y ni hablar de lo que es el régimen de modificación de los decretos de necesidad de urgencia, que es algo que podría marcarle la cancha al presidente de acá, no solamente a este presidente, sino cualquier presidente que venga eventualmente. Entonces, son temas que son contundentes de por sí. Lo que pasa es que el plato fuerte son los vetos. Claro. Entonces, se va a intentar avanzar en ese sentido primero, ¿no? Hay que ver cómo se termina desenvolviendo la reunión de labor parlamentaria, pero sí, es un temario muy amplio. A ver, Dani, no sé cómo manejás el tema de las placas, pero digo, en el tema de emergencia en salud pediátrica, por ejemplo, hubo 149 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones. Ahí como que el tema de los 2/3 para rechazar está, me parece, ¿no? Es una de las... Es el veto creo que más asegurado tiene la oposición de poder rechazar, justamente por eso, porque fue sobrado de los 2/3 en su votación original. Es un tema muy sensible, todo lo que tiene que ver con el Garrahan. Por ende, es como un caso muy similar al de discapacidad. Y en este sentido, hay que ver cómo reacciona el Ejecutivo. Si se predispone a volver a tener una derrota de esa talla, que es básicamente que el Congreso le rechace un veto, porque sabemos que si diputados logra rechazarlo, en el Senado va a ser una cuestión de abrir y cerrar los ojos, o si va a proceder con algún tipo de medida paulatina, que hay que ver si se efectúan esas medidas, qué impacto pueden llegar a tener, ¿no? Romero. Acá va a ser clave. Sí. Y te pregunto, ¿puede el mensaje de hoy actuar como un rayo paralizante ante alguna iniciativa del Congreso? Digo, que haya algún anuncio de peso por parte del presidente que haga que lo del miércoles sea revisto, por ejemplo, ¿te parece o no lo ves por ahí? Digo, que haya algún anuncio, por ejemplo, en materia de emergencia en discapacidad o salud pediátrica, por ejemplo, o universitario. Sí, yo creo que sí, más que nada por todo lo que tiene que ver con la relación con los gobernadores. Por eso yo no hacía hincapié cuando arrancamos a charlar sobre el tema de la asunción de Catalán y demás, que fue de la mano de una transferencia importante de aportes del Tesoro Nacional, ¿no? ¿Y a qué provincias? A Chaco, acá está, que Esdero sabemos que es un aliado, a Misiones. Guarda Misiones tiene 4 diputados que maneja Rovira. En la Cámara de Diputados, que son uno de los targets clave para esta sesión. Entre Ríos, también de vuelta a Frigerio, un gobernador aliado, y Santa Fe, Puyaro, que está en esta dinámica bastante áspera con el gobierno nacional, ¿no?
Entonces, hay que también ver cómo se va a jugar todo lo que transcurra de la jornada de hoy. En el presupuesto hay que ver qué pasa con los aportes del Tesoro Nacional. Hay, no sé, una posibilidad de que se incluya la reforma de la coparticipación que en su momento planteó el oficialismo. Abro pregunta, porque también hay una cuestión que es, nosotros siempre lo dijimos, Pato, el presupuesto se come todas estas discusiones. Claro. Porque el presupuesto es donde realmente se tiene que discutir cuánto se le va a asignar a cada partida. Entonces, hay una intención del gobierno en aprobar este presupuesto. Hay que ver primero, cómo se terminan ejecutando todas esas iniciativas, si son negociables o no en términos de si es factible conseguir o no conseguir apoyo de los gobernadores. Y también cómo es el mensaje que articula el presidente, ¿no? Que lo terminó de escribir hace poco, lo va a grabar a las 18, de la mano con el ministro de Economía, del asesor presidencial, los dos Caputo, y entiendo que también estaba el vocero presidencial, Manuel Adorno. Entonces, hay que ver cómo se termina cayendo el tono del presidente, que de por sí hay una diferencia enorme con que este año no va a ir al Congreso a decírselos en la cara de los legisladores. Entonces ya hay una predisposición de distancia, ¿no? Claramente el diálogo es con los gobernadores, no con los legisladores. Ahora, hay que ver cómo eso cae. Yo creo que sí, que claramente lo que pueda pasar hoy en el marco del presupuesto va a impactar más o menos, para mejor o para peor, en lo que va a ser la sesión. Porque además, obviamente que hay muchos diputados que están interrelacionados y vinculados con los gobernadores y sus jefes son los gobernadores, pero no es la totalidad ni mucho menos. Hay muchos diputados que no tienen nada que ver con ningún gobernador, ¿no? Los sin techo eran en su momento, no tienen referencia con ningún gobernador y se manejan por las suyas. Perdón, Romero, me dicen que están las placas. Yo pensé que ya habíamos empezado con las placas, pero están las placas. Mande, señor director. Estamos hablando del Por eso, a ver, dale, vamos. Vamos a ir en orden, vamos a repasar. Vamos. Miércoles 17 a las 13 horas. Ahí está. Ese es el horario de convocatoria. Hoy se citó formalmente la sesión especial. La oposición, reiteramos, tiene que conseguir 2/3 de los presentes para poder insistir sobre las leyes que vetó el presidente Javier Milei. En este caso se pone sobre la mesa el veto al financiamiento universitario y a la emergencia en pediatría, que tiene como foco principal la situación del Hospital Garrahan, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente placa, repasamos un poco lo que estabas mencionando vos, que era, bueno, originalmente la emergencia en salud pediátrica se sancionó con 2/3, la oposición tiene mucha expectativa de poder rechazar este veto justamente por eso. Guarda que igual hubo 26 ausentes. Ahí la Libertad Avanza solamente había contado con el apoyo de algunos del PRO y Liga del Interior. Hay que ver cómo después de todas las alianzas electorales eso puede cambiar y cómo se mueve la aguja, ¿no? Pero tiene un piso de 67 que lejos está de poder conseguir blindar el veto. Entonces, el foco está, vamos a la siguiente placa, en lo que son los gobernadores aliados, ¿no? Que figuran entre estos 26 ausentes. Estamos viendo a Esdero, a Chaco, a Entre Ríos, con Frigerio, con Francisco Morcho, que por ejemplo cuando fue el veto de emergencia de discapacidad, Morcho fue súper leal a la disposición de Frigerio como aliado del gobierno, ¿no? Que ya era un tema sensible. Obviamente también Cornejo, que maneja dos diputados, Pamela Verasay, que comparte fórmula con Luis Petri, que comparte lista, con Luis Petri en Mendoza, y Lisandro Nieri también, que responde a Alfredo Cornejo, ¿no? Que son estos 3 gobernadores que fueron los primeros que recibió el gobierno en el marco de esta mesa federal con Catalán, con Francos y con Toto Caputo, Romero, el ministro de Economía. Te hago una pregunta antes de la placa 4. Decime, exactamente hora 16 con 14 minutos. No, ¿se sabe algo? ¿Va a grabar el mensaje, obviamente, me imagino, en Casa de Gobierno? ¿Se sabe hora de grabación del mensaje del presidente? A las 18. Ah, a las 18, está. Y a las 18 se graba. Me dijeron que no va a ser un mensaje largo, me dijeron que no iba a ser largo. Me dijeron, pero no sé. Que no iba a ser demasiado prolongado. Mira, todos los periodistas que vamos a estar cubriendo la jornada nocturna esperamos que así sea, ¿no? Igualmente, poco va a poder abarcar todo lo que debe incluir el proyecto, ¿no? Exactamente. Hay que quedarse leyendo. Sí, por eso. Sí, hay que quedarse viendo el detalle. Pero bueno, sí, el mensaje lo va a grabar a las 18, ya terminó de escribir el discurso, lo escribió esta tarde.
Y se va a emitir a las 21 prime time, ¿no? Como siempre, algo que el gobierno decide usar ese momento para que todas tengan más visibilización, Bueno, ¿no? últimas 2 placas, Romero, a ver. A ver, después por otro lado, financiamiento universitario. Ahí estuvo. Sí. 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. Si yo mal no recuerdo, esto es aún voto de los 2 tercios, o sea, no llegó. Acá la Libertad Avanza consiguió otros aportes a diferencia de Garrahan. Ahí los mencioné, el de Garramuño, el de Garrido y el de Cecilia Ibáñez del MID, que ella, bueno, es la única del MID que quedó orbitando dentro del espacio oficialista, ¿no? Porque vimos que que Falcone y Oscar Sago se terminaron poniéndose del lugar de la oposición en la grieta, ¿no? Sí, sí. Acá tiene ¿vieron el 75? Ese 75 es el piso que tiene el gobierno para poder blindar vetos. Claro. Hoy en día, que es el piso que tiene que... Es bastante bajo, como en comparación si vamos al año pasado, que tenía 87. Por los ausentes. Pero con conseguir... Sí. Si puede conseguir aumentar el número, bueno, aunque sea con un par, la verdad es que hay chances de que el gobierno pueda blindar este veto. Muchas más chances que la de emergencia en discapacidad, obviamente, eso de base, ¿no? El punto está en poder ir hacia esos sueltos, ¿no? A esos que, como les mencionaba, Misiones, los que responden a Carlos Rovira, por supuesto que también en los representantes de Chubut, ¿no? Porque Ignacio Torres también es uno de los gobernadores de Provincias Unidas que, de todos modos, empezó a tener cierto acercamiento con el gobierno nacional. Orrego también, ¿no? El sanjuanino que va mutando, ¿no? a su diputada entre ausencias, abstenciones, o sea, realmente hay como un número, ¿no? de diputados que responden a gobernadores que están en ese gris que el gobierno puede conseguir para blindar el veto. Entonces, puntualmente se pone más en duda, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con todo lo demás? Porque, por ejemplo, vamos a la siguiente placa. Claro. Hay muchísimos temas que son hipersensibles para el gobierno que también se incluyen en el temario. Lo habías mencionado, pedidos de informes verbales a Karina Milei, ¿no? A la Secretaría General de la Presidencia, al jefe de gabinete Guillermo Francos, al ministro de Salud, Mario Lugones, por el caso Andis, ¿no? Este caso de los audios del ex titular, que denunciaba presuntos actos de corrupción en la agencia. También, por supuesto, en el marco del caso Fentanilo se trata la creación de una comisión investigadora, ¿no? También otro tema orientado a la salud que fue muy sensible en lo que fue la campaña electoral antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y para mí lo que es terrible es claramente en los decretos delegados de Cruz. Ese es el tema, es el tema de Romero, claro. ¿No? Sí, exactamente, sí. Es cierto, totalmente. Sí, hay más decretos que, bueno, ya recordemos que ya el Congreso rechazó, creo que fueron 5 decretos delegados, o sea, decretos que se utilizaron en el marco de las facultades delegadas que el Congreso le otorgó al Gobierno Nacional vía la Ley Bases. Y bueno, por supuesto, el régimen legal de los DN1, quería dejar de mencionarlo, porque eso básicamente le quitaría la posibilidad a cualquier presidente a básicamente sacar decretos de necesidad de urgencia, porque las condiciones que buscan imponer son muy difíciles. Ahora, una pregunta para los dos, ¿no? Que a mí no me termina de cerrar, que es que el gobierno haya ido perdiendo vínculo. No te digo que el gobierno haya perdido una relación con Kicillof, ¿no? Que ni siquiera te digo Puyaro o no te digo Yarlora, pero que el gobierno en un momento haya posibilitado que se juntaran 23 gobernadores más un jefe de gobierno. Digo, ¿es cerrazón política o absoluta falta de recursos? Cuando digo absoluta falta de recursos, algo mencionaba ella, digo, ¿cómo vos no podías lubricar tu relación con Orrego, con Torres, con Rovira? Digo, que eran gobernadores, digo, no es Buenos Aires, me parece que ¿cómo se va a perder esa relación donde a lo mejor no tenía ni demasiado costo económico? ¿Qué fue lo que pasó? No hay un peso para nada, no le puedo dar ni 1 kilómetro de ruta, es eso, y no puedo,
o hay cerrazón política, no me importa romper, total, no importa que sean 23 gobernadores juntos, es un mix de las dos cosas, porque vos ves este presente y decís, yo no te pido que andes bien con Kicillof, no te pido que andes bien con Jaldo o con el gobernador de La Pampa, pero con estos tres y con otros 2 o 3 que a vos te daba otro plafón, es rarísimo, la verdad. Sí, me parece que también jugó mucho el año electoral y la necesidad de un sector del gobierno de tratar de pintar el país de violeta, ¿no? De conformar listas en aquellos distritos en los que los gobernadores son fuertes, resignar en muchos casos acuerdos. Y bueno, esto desembocó en la situación y obviamente que también juega lo económico y un punto de vista que yo creo que no tiene discusión para Javier Milei, que es cuidar el superávit fiscal a cualquier costo. Puede ser. Y en eso Luis Toto Caputo es una de las personas, sí, de hecho, uno cada vez que puede hablar con gente que dialoga con el ministro de Hacienda, justamente decía eso, ¿no? Que el rumbo no se toca. Es más, de hecho, puede ser entonces eso. Ni bien terminó la elección bonaerense en la que el oficialismo recibió un duro revés. El primer mensaje de Milei y también el mensaje de no se toca nada, está bien. Acá no se toca nada, no se va a cambiar el rumbo por ningún tipo de motivo. No, y es más, dijo Caputo algo que te dicen muchos economistas, que es un tema interesante, que el problema es que se vota cada 2 años. No es el primero que lo dice, ¿no? Sí. Cristina Fernández de Kirchner también. Y lo dijo en su momento Gabriela Michetti también. ¿Viste? No hay plan económico que se pueda armonizar en 1 año y medio. No, si vos tenés que ganar en 2 años, toda tu estrategia de gobierno es ganar más que mi plan económico funcione, pero bueno. A ver, Romero tiene respuesta para todo, dice, a ver. No. No, yo lo que sí que, yo coincido con la lectura de Juanpi, pero también sí menciono en esto de que, a ver, en Casa Rosada tampoco se escandalizan porque los gobernadores estén tirando con todo públicamente en contra del gobierno, porque entienden que es lo que tienen que hacer. La realidad es que no hubo realmente un quiebre absoluto de diálogo con todos los gobernadores. No se avanzaron quizás en las negociaciones en tiempo que querían los gobernadores, ¿no? Por ejemplo, con lo que fue los aportes del Tesoro Nacional. Hoy el gobierno en esa lectura entiende que tiene que afrontar el desafío de volver a tener credibilidad, ¿no? Porque quedó como que siempre quiso posponer los debates y nunca realmente tomar medidas resolutivas. Ahora hacen este giro para empezar a tomar medidas concretas y resolver los planteos dentro del equilibrio fiscal, pero el diálogo siempre estuvo. A ver, hemos visto a gobernadores desfilando por la Casa Rosada. La semana pasada, sí. La semana pasada también, pero te estoy hablando también hace meses, en pleno armado electoral también, tanto con Lule Menem, con Lisandro Catalán, con Guillermo Francos, con Karina Milei. A ver, realmente no... Eso continuó sucediendo, ¿no? Hay también una especie de montaje de como, bueno, está todo roto. No siempre fue así, es más que nada una cuestión discursiva y comunicacional, como fue, por ejemplo, ir a avanzar a fondo con el proyecto de los aportes del Tesoro Nacional en el Senado, sobre tablas, de una semana a otra. Sí. Bueno, eso fue un mensaje más que nada, ¿no? Pero cuando se aprobó en diputados vimos que empezaron a doblarse algunos gobernadores que antes aprestaban una cierta unanimidad. Entonces hay que ver cómo ese diálogo con los mandatarios provinciales, ahora con esta mesa federal, teniendo un Ministerio del Interior fortalecido, revitalizado directamente porque no existía, bueno, ¿qué pasa ahora, no? ¿Va a empezar a haber un diálogo más fluido realmente? ¿Es solamente de la boca para afuera? Bueno, eso es lo que vamos a testear en estas primeras semanas, teniendo, bueno, a esta sesión como la primera prueba de fuego y después teniendo el tratamiento del presupuesto. Ahí está. Daniela Romero. Dani, muchas gracias. Mañana hablamos. Que te sea leve hoy. Así que chau. Hasta mañana. Saludos, Dani. Señor Juan Pablo Cábanac, nos reencontramos en cualquier momento. Por favor, ha sido un placer. Muchas gracias por todo. Hasta aquí llegamos nosotros. Esto fue, les recuerdo, Plenario, el programa que conduce el señor José Di Mauro. Enseguida la continuidad de DTV. Gracias. Buenas tardes.